rest of your life. But what about us? Amigos de Bitácora 10 BM, ¿cómo están? Les habla su amigo el pastor Ricardo Cabezas, de aquí desde los estudios de mi casa, aquí en el distrito de Breña, Lima, Perú. Contento de poder una vez más estar con ustedes. Bitácora tiene como propósito poder compartir incidencias de lo que está pasando en nuestro país, lo que acontece en la iglesia cristiana aquí en el Perú, con diferentes líderes referentes que Dios está levantando en nuestro país. Yo hoy tengo el honor, el privilegio de poder entrevistar a nuestro gran amigo Cristian Rosas. Sin duda que es uno de los representantes que ha ayudado muchísimo en favor de la familia, en favor de la vida en estos tiempos aquí en el Perú. Es un honor para mí poder tenerlo aquí con nosotros en Bitácora 10 BM y esperamos que a través del tema que hoy vamos a hablar podamos nosotros seguir siendo alumbrados con la verdad de Dios. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Y sin duda que la palabra de Dios queremos que esté alumbrando en todo lugar de la sociedad. Y como iglesia no podemos dejar de cumplir nuestro rol, de ser la luz y la sal de la tierra. Y necesitamos que la palabra siga en medio de nuestra sociedad presente y vigente. Bien, el tema que he querido hoy compartir con mi estimado Cristian Rosas, el presidente, el vocero oficial de este famoso ya en el Señor movimiento cívico ciudadano, Con mis hijos no te metas. Sin duda que es uno de los referentes que ha puesto el rostro en favor de millones de peruanos, ¿no? Juntamente con su familia, y yo te honro, estimado Cristian, en esta hora por haber puesto tu rostro, haber arriesgado muchas cosas y que Dios, confío, te va a recompensar en esta vida y en la venidera. El tema que hoy voy a tratar con Cristian aquí en Bitácora, amigos, se llama la libertad de culto en el Perú en tiempos de COVID. Ya estamos en una fase 3 y necesitamos hablar acerca de la libertad de culto, necesitamos hablar cuáles son los pasos que la iglesia tiene que dar en estos tiempos de, creo, de reconstrucción. Tiene que haber también la presencia de la iglesia. Hay mucho interés, una reconstrucción de la salud, la educación, el trabajo, pero también la iglesia debe cumplir un rol fundamental. Mi estimado Cristian Rosas, bienvenido a Bitácora 10 BM y tus palabras de saludo para todos nuestros amigos que en este momento nos están viendo en todo el Perú y en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Pastor Ricardo Cabezas. Es un honor para mí siempre participar con usted. Para mí también es un gozo siempre estar juntos, bregando por la misma batalla en favor de la verdad. Hemos juntos batallado por la defensa de la dignidad humana, por la vida, de la familia, en contra de las imposiciones contra natura, de la ideología de género y demás actividades que nos ha exigido nuestras energías, nuestro tiempo, y lo hemos hecho con gozo, como Señor, como tiene que ser. Así que ahora que estamos en pandemia, pues nos acomodamos a los métodos del momento, ¿no? Sí, pero eso. Me viene a la memoria la frase del reverendo Martin Luther King Jr. que decía, corre, pero si no puedes correr, camina, ¿no? Y si no puedes caminar, aunque sea arrástrate, pero sea lo que hagas, no dejes de seguir caminando para adelante, ¿no? Excelente, excelente. ¿No? Muy bien. Para adelante. Eso, como este hashtag, ¿no? Prohibido rendirse. Así es. Prohibido rendirse. Siempre lo tengo eso en mente en cualquier momento de este tiempo de vida. Muy bien. Primera pregunta, mi estimado Cristian. Este asunto de la pandemia, creo que nosotros de la generación del siglo,
del siglo pasado, a fin del siglo pasado y este presente siglo, nunca habíamos pasado esta experiencia, ¿no? Jamás hemos oído hablar de diferentes tipos de situaciones críticas en el mundo, en el país, pero nunca esta epidemia, esta pandemia que realmente ha dejado y está dejando mucho dolor. Pero en la historia de la humanidad, han habido también, he estado leyendo que han habido tiempos donde habían diferentes tipos de plagas, la famosa peste negra, ¿no? En Europa. Y en tu conocimiento, en esas temporadas antiguas, cuando venían este tipo de situaciones, ¿qué referencias tú tienes acerca del rol de la iglesia en ese entonces, del cristianismo en ese entonces? Sí, sí, bueno, es una muy buena pregunta, porque la iglesia es una, ¿no? En todos los tiempos y en todos los espacios. La iglesia cristiana no hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro, sino Sí, es una nomás, una, la iglesia cuya cabeza es Cristo. Y amén. esa iglesia que se encuentra en la verdad y que procura ser fiel a los mandatos del Señor, se ha comportado de forma coherente con las enseñanzas del Maestro. Por ejemplo, Jesucristo nos dijo que nos dejaba un nuevo mandamiento, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los Ujú, he amado. Y mencionaba que no existe mayor amor que este, que dar la vida por su hermano. Cuando ujú. aconteció la peste antonina en Roma, que terminó casi con el 25% de la población romana durante 10 años, y Wow. cuando la epidemia de Cipriano, los cristianos fueron los que nunca abandonaron la ciudad. Mm, Que todos abandonaron, el pueblo, la ciudad, los oficiales, pero los cristianos, los enfermos, los pobres y los débiles se quedaron. Y wow. los cristianos se quedaron, ¿para qué? Para atender al que estaba Mm, debilitado, al que estaba enfermo. Y mm, frente a este escenario se inmortaliza la frase de Tertuliano, que dice, mirad cómo se aman, mirad mm. cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Wow. Entonces nos vemos desde el inicio, eso es en el siglo II, ¿no? Desde Ujú, el inicio de la historia del cristianismo, eh, a una iglesia que procura emular el camino trazado por su maestro, ujú, que no se ujú, corre del leproso, ni se mm, escapa del problema o de la adversidad o de los riesgos, sino ujú. que los asume en plena confianza de su Señor. No como quien lo busca tentar para que sea salvo, porque entiende que el fin no es Él, sino Así que es, somos hijas, nada más, así es, para así que se es. pueda transmitir el mensaje inadulterado del Señor y para que se pueda hacer visible su amor de Ujú, forma concreta, de forma tangible. Y esto mm, hemos visto a lo largo de la historia, también cuando vino la peste bubónica y después las otras diferentes pandemias, inclusive hace un siglo, en 1918, que murieron millones, ¿no? El caso del COVID, del coronavirus, podría pasar en la historia como una de las pandemias más diminutas comparado con las Ah, previas, ¿no? mira. Ah, Con la gripe, la influenza. Claro, ajá. estas, o la peste antonina, o sea, estas pestes tenían una letalidad del 30%, 20%, millones murieron, millones de Wow. millones. En cambio, la peste de ahora no llega ni siquiera al 2% de la población mundial, o sea, ni siquiera al 1%. Es una Mm, de las más leves que han habido, ¿no? mm, ujú, Sin embargo, es notorio porque en muchas de las naciones, por primera vez en casi todas las naciones del mundo, se ha dictado una cuarentena obligatoria, forzosa, ¿no? Se ha dictado ok. Ajá. una medida imperativa, ¿no? Un mandato imperativo. Y se ha forzado en muchas naciones inclusive también el uso de las mascarillas, que de cierta forma cumplen una función, ¿no? Que es Sí. evitar la propagación del virus Ujú, y que la gente se pueda cuidar apropiadamente y evitar así el contagio y la letalidad. Y yo creo que quizás también en parte a estas medidas oportunas es que la letalidad es mucho más inferior o mucho menor a las de los siglos pasados. ok. Sin embargo, sí hay algo notorio, que antes, pues, los que estaban curando, ¿no? A los enfermos, los que atendían, eran los que tenían una vocación de servicio impulsado por el amor. Por eso es que al inicio Correcto.
los cristianos o los pastores, ¿no? Les llamaban los curas, ¿no? Porque se dedicaban a curar. De ahí de los sacerdotes, los curas, ¿no? Interesante. Y porque eran los que estaban curando. Sin Mm, embargo, en esta última pandemia hemos visto, en el caso del Perú, que se ha considerado de forma tácita que la iglesia no es esencial. mm, Y prácticamente te ha puesto bajo mandato imperativo el ejercicio de la iglesia, bajo mandato imperativo terrestre, gubernamental. sí, Y lo triste no es tanto el intento o el hecho que esto haya acontecido, sino que esto haya contado con una aprobación tácita por parte de los custodios del sí. templo del... Porque ni siquiera somos dueños de los templos, ni siquiera son nuestros, ¿no? Son los templos Ujú, del Señor, es el ujú, cuerpo ujú, del Señor, es la sí. familia del Señor, todo lo que tenemos es de Él, esa es la Ujú, forma que ve el ujú, cristiano. Entonces, esto ha llevado a profundas reflexiones dentro de la propia iglesia cristiana a lo largo y ancho de este planeta Tierra. Hemos visto cómo la iglesia cristiana, fiel a su Señor, se organizó en Alemania, por ejemplo, y hizo demandas contra el gobierno hasta que ganaron en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, perdón, de Alemania, forzando así que se aperturen las iglesias. oh, mira, Lo mismo sucedió en Francia. El sí. propio presidente actual, Macron, dijo que las actividades de las iglesias son esenciales y tuvo que Mm, retroceder y tuvo que permitir, ni siquiera otorgar la libertad, sino respetar la libertad que ya tienen los ujú, seres humanos. ujú, Lo mismo pasó en Estados Unidos, ¿no? En el caso, una iglesia hubo en Florida, una iglesia que justo tiene una vocación de servicio a las personas que han tenido adicciones a la ujú. drogadicción, al alcohol, fueron las que abrieron su iglesia con todas las medidas de bioseguridad y fue clausurada por un policía e inclusive trajeron a un teólogo que olía más a tierra que a cielo, ¿no? Ya. Y que, y que terminó de condenarlo públicamente a este pastor que simplemente seguía el ejemplo de su maestro. Mm, Y frente a este escenario, felizmente, los abogados de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo salieron a la defensa legal ujú. y lograron que se respetara el derecho de este pastor, y lo cual eventualmente forzó inclusive que el propio presidente Trump anunciara que la iglesia es una actividad esencial y que no puede ser impedida, ¿no? Estos son Correcto. ejemplos de la iglesia cristiana en el mundo. Ok. Perú, Ahora, es un punto ahí, excelente. Mira, en ese aspecto también, sin duda, gracias por esta referencia tan concreta y muy oportuna de el rol de la iglesia a través de la historia en tiempos de epidemias, plagas. A veces algunas personas pueden creer de que el hecho de exigir el derecho de libertad de culto, de ejercicio de los servicios religiosos, como que uno no quiere tomar en cuenta el asunto de los protocolos, ¿no? Y eso no está en tela de juicio, no está en claro, tela de juicio. Eso, así como una entidad bancaria, un negocio, este, tiene la necesidad de producir, una entidad bancaria de atender a sus clientes, pero hay un protocolo, ¿no? así Y es. nosotros también como iglesia cristiana, sin duda, que no se trata de no tomar en cuenta los protocolos, sino que tengamos también que se le considere como una entidad que está dispuesta a apoyar, a ayudar, como ha mencionado bien en la historia, ¿no? Justiniano llegó a decir, ahí están los que curan, ¿no? Ahí están los que ayudan, ¿no? Entonces Ah, creo que eso es bueno que aclaremos, ¿no? Porque pueden pensar muchos de que uno quiere una apertura de servicios, pero sin protocolos, así, con una actitud fanática, y eso no es, sin duda no es. claro, claro que no. Sí, pues efectivamente, esa no es la intención. Sin embargo, los cristianos recordamos que tenemos un pensamiento no solamente del cuerpo, sino del espíritu, y los que no están, digamos, en el espíritu, la Biblia misma lo dice, que les locura. O sea, Sí. Mm. para los hombres no espirituales, decir, permíteme exponer mi vida hasta la muerte por mi prójimo es locura. Y eso es algo interesante, porque el amor no puede nunca ser asimilado por la razón. Y eso es indistintamente de si uno es creyente o no.
Por ejemplo, el amor es la motivación más potente en el ser humano, es la virtud más grande que hay. El amor impulsa que uno se lance en defensa de su hijo en una piscina o en el mar para que su hijo sobreviva a una costa de que muera. El amor hace que uno, cuando invaden a una nación y de forma prepotente, injusta y legítima pretenden acribillar o masacrar a un pueblo, uno salga en defensa y vaya a la guerra por su familia, por su país, y muera, ofrende su vida, consciente que tiene muchas probabilidades de morir. Y esos no son cálculos racionales, Así es. estos son espirituales. Entonces, intentar comprender el amor por una mentalidad utilitarista, por ejemplo, es imposible, porque no hay ninguna utilidad en el amor. O sea, ¿qué utilidad hay que yo vea el rostro de mi hijo y le diga, ay, mi bebé David, ¿en qué suma? ¿En qué resta? No es algo racional, es algo espiritual. ¿Qué utilidad o qué gano yo o qué gana mi familia si al final yo me muero en la guerra, por ejemplo? O rescatando a mi hijo. El amor no puede ser asimilado nunca por la razón. Entonces, intentar eh, hacer racional el amor es algo que no se puede. Por eso, inclusive en una época, la Asociación Mundial de la Salud consideraba el enamoramiento un tipo de trastorno mental. Y lo consideraba así porque no era lógico. Pues no era lógico. Pero sin embargo, ese amor, el que Cristo nos ha legado, nos ha enseñado, ese amor que no teme. Por eso la Biblia dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. Una vez que uno ama, ya no se toma tan en serio, ¿no? O sea, yo tengo 30 años, 31. Y bueno, soy relativamente joven, ¿no? En términos físicos o biológicos. Sin embargo, yo estoy dispuesto cada día, ¿no? Procuro, intento, anhelo vivir mi vida como para el Señor, siendo consciente que si Él me llama hoy o de acá 20 años o 30 años, al final es una prerrogativa en la cual el cristiano no tiene dominio. Eso es el Señor. Y más bien cuando uno despierta sano, uno le agradece, gracias porque me has renovado la confianza para quedarme un día más en esta tierra, para cumplir lo que tú tienes que hacer. Eso. El apóstol Pablo decía, yo quiero ya estar con mi Señor, pero tengo un trabajo pendiente. Así es. Así es. Ahora, interesante lo que mencionas acerca de lo que es el amor. En estos temporadas de pandemia, hay algo que le pedí al Señor, es que no se apagara mi pasión y mi compasión por los perdidos, los necesitados. Y en esa pasión, esa compasión, las noticias permanentemente dan informes de gente que entraba a UCI, gente sin esperanza, sin oxígeno. Yo decía, Señor, ¿cómo no hay alguien que llegue ahí? Yo no puedo llegar. ¿Cómo oraba con mi familia? Hasta que un día un hermano me manda una foto donde él con su Biblia abierta estaba leyéndoles a todos los pacientes de UCI la palabra de Dios. Y me decía, pastor, no se imaginan con cuánta alegría y esperanza escuchaban la palabra. Y se lo mando la foto porque yo veo que ustedes salen a la calle, se cuidan, pero salen a repartir Biblias. Y eso a mí me motivó, me dijo. Oye, hermano, tú eres el hombre, le dije. Inmediatamente me conseguí Nuevos Testamentos a sociedades bíblicas y él a cada paciente le ha entregado la Biblia y le entrega la Biblia. Entonces, ahí vemos amor, pero también vemos protocolo. Mucha gente está exagerando en los protocolos. Valen los protocolos, pero por encima de los protocolos debe estar el amor por el necesitado. Entonces, ahí es donde una de las cosas que es bueno que aclaremos para que no nos estén por ahí tal vez haciendo pensar que somos cristianos sin protocolos, que no nos interesa nada, que somos fanáticos, ¿no? Sino hablamos de personas que realmente conscientemente saben que estamos en una situación delicada, hay que cuidarse, hay que protegernos, y el doctor entraba con todito su vestimenta, la que les entrega. Él no puede entrar así nomás, ¿no? Así con la ropa natural. Es contra la ley, contra su propia vida, la familia. Bien vestidito, con su casco tipo astronauta, todo, pero sin perder la pasión y el amor. Entonces, eso es algo muy importante. Creo que eso es algo que necesitamos aclarar a la gente, ¿no? Y a la iglesia misma, ¿no? No se trata de que no nos vamos a lavar las manos, no se trata de no tomar en cuenta eso, sino
Esa es una parte de lo que necesitamos ahora, pero más importante es mantener una actitud de ayudar al que en ese momento está en necesidad. Pero qué Claro, bueno que lo mencionas. y sí, pastor, porque es importante recordar, por ejemplo, aún en términos jurídicos, que ante iguales hechos, iguales derechos. En otras palabras, si existen aglomeraciones humanas dentro de un edificio cuyo letrero externo lee Claro. farmacia, banco, supermercado, mercado, y lee iglesia, por qué un letrero externo cambiaría las reglas de juego? Si son igual hecho, igual derecho. O sea, Así ¿por qué es. se permiten ciertas aglomeraciones y otras no se respetan? La decisión de ponderar qué es esencial y qué no es esencial, qué vale la pena el riesgo y qué no vale la pena el riesgo, no es una decisión que emana de nuestros asalariados públicos. Es una decisión que emana del ciudadano libre, que es la razón por la cual el Estado existe, para servir a ese ciudadano libre. O sea, no somos súbditos. Entonces yo creo que los gobiernos que extralimitan sus potestades al extremo de calificar como esencial y no esencial algo que nadie le ha preguntado su opinión, realmente revelan una posición, digamos, dictatorial, que busca enseñorearse sobre las naciones. Y lo más triste es que muchos responden diciendo, bien hecho, así se tiene que hacer, olvidando las palabras que Jesús mismo dijo. Jesús mismo dijo, los reyes de este mundo se enseñorean sobre las naciones y son llamados bienhechores, mas no sea así entre vosotros. En otras palabras, ese modelo de gobierno o ese modelo de política es algo que es inadmisible para el cristiano. Y más aún para la civilización cristiana, ¿no? Que es la que actualmente nos rige, porque actualmente nuestra constitución, el derecho internacional, reconoce que las personas tienen derechos inalienables, que nacemos libres, que tenemos dignidad inherente, que tenemos los mismos derechos, que no se puede discriminar a la persona por cuestión de religión o de etnia o de pensamiento, ¿no? Entonces, es preocupante ver cómo hoy se pretende con la bota del Estado pisar sobre la nuca de la iglesia y bajo mandato imperativo se le pretende decir no te reúnas o sí te reúnas. O sea, la iglesia no puede estar sujeto a mandato imperativo nunca, nunca lo ha estado. Sí. Porque la iglesia solamente se deja guiar por el santo. Y donde hay libertad, ahí está el Espíritu del Señor. Así No es. donde hay mandato imperativo. Somos un Dios que lo podemos encasillar. Tú te quedas acá en este cuadrado y cuando yo te diga, operas. Y cuando Así yo te es. diga, no operas. Porque no podemos domar al Señor como si fuera una fiera salvaje. Así es. Así El es. Señor no puede ser programado, no puede ser encasillado. Ni siquiera los cielos pueden contener su gloria, menos un protocolo, Así es. menos un gobierno terrible. Entonces, lo que pedimos como ciudadanos es que a iguales hechos, iguales derechos. Y en un sentido espiritual, lo que exhortamos es que busquemos la dirección del Señor para no confundirnos entre lo que nosotros podemos pensar y lo que el Señor nos pide hacer, ¿no? Y bueno, el ejemplo es claro, felizmente, en la Biblia para quienes dudan, ¿no? O sea, qué tanto tenemos que amar? ¿Qué tanto? ¿No? Y ahí hay solo un ejemplo contundente, Jesucristo, ¿no? Por eso inclusive el maestro en Juan 10 dice, el bandido trepa, ¿no? Y quiere meterse por el redil de otro lado, ¿no? Pero el mismo Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, la única salvación es a través mío. O sea, hay que transitar el camino que él mismo transitó. Y es más, explica también que el siervo no es mayor a su maestro. De la misma manera que aquel que fue enviado, que es Jesús, no es mayor de aquel que lo envió, que es el Padre. O sea, el ejemplo que Cristo nos da en su vida es que él estaba sujeto a la voluntad de su Padre y de la misma forma nos pide estar sujetos a su voluntad. Porque en esto nosotros damos pista, damos luces de que el mundo no se limita a lo físico, a lo material, a lo terrenal, sino que también incluye lo espiritual, lo trascendental, lo que es eterno. Y en esto el cristiano tiene una gran responsabilidad. Así es. Ahora, en estos meses de cuarentena, yo he estado interactuando con algunos colegas, algunos líderes cristianos, ¿no? Y hay un argumento válido que tiene que ver con cuando dice sométase
a las autoridades, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted, pastor, sobre eso? Me decía, bueno, yo le digo, ahorita estamos sometiéndonos, somos personas racionales, ahorita las condiciones no se están dando, pero de ninguna manera es un pretexto para que el creyente pierda sensibilidad, pierda compasión, pierda esa sensibilidad de buscar a esos que están agonizando, alguien que vaya o que llegue la palabra de Dios, ¿no? De eso se trata, le decía, ¿no? No se trata de mostrar una actitud de lo que dice el faraón, pues todos tenemos que someternos a la manera, y de eso no se trata, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender también que lamentablemente muchos gobiernos en el mundo han sacado provecho de este asunto, ¿no? Están politizando esta situación, ¿no? Con otros intereses, ¿no? Sabemos que hay intereses espirituales también que no vienen del reino de Dios y otro tipo de intereses económicos, ¿no? Entonces la iglesia también tiene que, como tú bien dices, debe de hacer valer sus derechos, ¿no? No es que se va a revelar, sino a hacer oír su voz, porque si no hacemos oír nuestra voz, sin duda que vamos a estar sin querer dando lugar a que ya la iglesia ya no sea dirigida, gobernada por el Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, sino por las autoridades de este mundo. Y ahí es el gran riesgo. Y yo creo, pastor, que usted tocó un punto muy, muy importante. Nosotros cuando vemos el pasaje bíblico en Romanos 13 o en 1 Pedro sobre someterse a las autoridades, inclusive Pedro y Pablo, ¿no? Nosotros vemos que ellos dijeron algo, que cumplieron, pero no en la forma como algunos lo interpretan. O sea, algunos piensan que someterse a las autoridades es sinónimo de obedecerlas en todo, y no es así. La única persona que merece obediencia absoluta es Dios. Amén. A las autoridades se sujeta, ese es el verbo original, en todo lo que es bueno y correcto delante de Dios. En otras palabras, si mañana viene el presidente del Perú con el Congreso y sacan una ley y dicen a las obstetras peruanas, a partir de ahora si nace niño, lo abortan, o si ya nació, infanticidio, ¿no? Mátenlo. Que porque es la ley lo tienen que hacer. No, tenemos el ejemplo de cifra y fuga en Éxodo. Así es en el Éxodo. Las hebreas, porque tuvieron temor de Dios, no hicieron lo que mandó el rey. Correcto. Tenemos el ejemplo del mayordomo Abdías, que era el ayudante de Elías, que cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas, él escondió a 100 profetas de 50 en 50 en cuevas. ¿Por qué? Sí. Porque era temeroso, en gran manera era temeroso de Dios. Vemos el ejemplo de Shadrach, Mesach y Abednego, vemos el ejemplo de Daniel, vemos el ejemplo de Esther, vemos el ejemplo de los 3 reyes magos, que no le hicieron caso a Herodes. Vemos el ejemplo ahora del propio Pablo y del propio Pedro. Pablo, que dijo sométanse a las autoridades, él se sometía hasta el punto de ir a la cárcel, porque una ley no solamente es imperativa, sino también es punitiva. O sea, la ley dice, quien no cumpla esto, ¿no?, será privado de pena y libertad, ¿no?, por un mínimo de 3, máximo de 6 años. Entonces, Pablo tuvo 14 juicios y paraba yendo a la cárcel porque estaba sometido a la ley. Si él no se hubiera sometido a la ley, se hubiera declarado prófugo y metido en un coche. No, pero él dijo, si tengo que ir a la cárcel, porque así dice la ley, pues me voy a la cárcel, pues. Tuvo 14 juicios, igual Pedro. Ahora, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo murió Pedro? ¿Y cómo murió Pablo? Los 3 murieron con pena capital, jurídica, y con una condena llamada laesa majestas, que sería traducido hoy como lesa majestad. O sea, los 3 fueron condenados por subversivos, porque no acataron de forma estricta, de alguna manera, lo que los reyes de este mundo hubieran querido que lo hagan. Pero ellos, ¿por qué no lo hicieron? No porque eran subversivos, sino porque la verdad del Señor subvierte el orden, el desorden, mejor dicho, el desorden humano, trastorna este mundo, porque busca reconciliar todas las cosas de la tierra una vez más con Él. Entonces, ahora ya vemos la Biblia completa, ¿no? Pero en esa época, pues era un escándalo. Pablo estaba en la cárcel, era un escándalo. Por eso es que Timoteo ya no se aparecía por la iglesia, y Pablo le manda una carta a Timoteo y le dice, no te avergüences de mí, ni de que soy preso suyo, ni de Jesucristo.
Recuerda que el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando estoy en la cárcel, dice, yo más bien fortalezco mi espíritu cuando recuerdo tus lágrimas de una fe no fingida, como la de tu abuela y la de tu padre. Entonces, vemos que Pedro, Pablo, el propio Jesús, se sometieron, pero no de forma irrestricta. Cuando Pedro y Juan predican en las calles, el Sanedrín, en Hechos 4, los convoca, que era el pleno del Congreso, y los amenaza a que dejen de seguir predicando en nombre de Jesús. Como Pedro y Juan no hacen caso, los meten a la cárcel. Y vemos en Hechos 5 que el ángel del Señor los saca de la cárcel, pero ese ángel era un ángel subversivo también, porque el ángel no le dice, vayan a descansar a su casa, no, vuelvan al templo y sigan predicando. Y cuando vuelven al templo y siguen predicando, se convoca a otra sesión extraordinaria, pero esta vez para condenarlos, a pena de muerte. Si no hubiera sido por la intervención magistral del representante de la bancada de los fariseos, Gamaliel. Y Gamaliel dice un momento, dice al pleno, un momento, chicos, como ellos ya han habido antes, ya, déjenlos, porque no vaya a ser que estén con Dios, y si están con Dios, ahí nos encontraremos peleando con Dios mismo. Y termino con esto. El último versículo de Hechos 5, después de haber estado en la cárcel, de haber salido de la cárcel y haberse ido a una segunda sesión del pleno por reincidentes, termina así. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Amén. Y eso es lo que nosotros... Aleluya. Pedro y Juan le dijeron al Congreso, más vale obedecer antes que a los hombres. Y cuando volvieron al pleno, volvieron a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, algunos cobardemente se esconden tras un decreto, otros tras la falda de una presidenta, otros tras los zapatos de un presidente, ¿no? Pero yo creo que eso no logra persuadir ni siquiera a uno mismo. En otras palabras, ni siquiera a uno mismo se puede uno engañar, menos le vas a poder engañar al prójimo. Así es. O sea, los cristianos debemos de tener la conciencia espabilada, aguda, clara, porque la palabra de Dios eso nos hace, nos confronta. O sea, cuando uno lee la palabra se da cuenta pues que uno realmente es malo. Y nadie sabe qué tan malo es hasta que intenta ser bueno. O sea, cuando uno dice, ahora sí voy a ser bueno, ahí te das cuenta realmente que pues, eres maleadísimo, ¿no? Yo no me sé que tan malo. Uy, yo pensaba que era bueno, ¿no? Sí. Pero para eso está la palabra del Señor. Nos confronta, pero ¿para qué? Para que vivamos en absoluta dependencia, hora por hora, minuto a minuto, día a día. Y si nosotros vamos a olvidar esa dependencia y nos vamos a inflar con la levadura de los fariseos y nos vamos a poner prepotentes y vamos a desdibujar el señorío de nuestro maestro y lo vamos a hacer semejante a nuestra conveniencia, popularidad, seguridad y comodidad, lo estamos reduciendo al Señor de la gloria a un amuleto. Entonces, el Señor es un amuleto que me protege a mí, porque yo soy el fin. Oye, un momento, nadie es indispensable. El Señor es el Señor de la gloria. Amén. Es un privilegio compartir las aflicciones de nuestro Señor. La Biblia que debemos de aprender y exhortarnos los unos a nosotros a sobrellevar las aflicciones de nuestro Señor. Es un privilegio, es un honor. Participar. Que Pedro ni siquiera se sentía digno de morir como su maestro. Dijo, no, de cabeza. Es lo que es locura para este mundo, pero que para el cristiano es deleite. Así es. Deleita en obedecer los mandamientos del Señor. En lo propio del pueblo. Lo mismo eso. Excelente. Estimado Cristian, ¿cómo tú has visto a la iglesia en el Perú en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo la has visto? ¿Con qué actitudes? Tanto en fortalezas y algunas debilidades. Sí, no es esta pregunta un propósito de lastimar ni dañar, sino en el espíritu. Claro, como hermanos mayores en la fe, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo hemos visto? La idea de esta bitácora es tratar de andar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Todos, ¿no? Todos unámonos a lo que piensa el Señor, cómo debemos actuar, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo has visto tú
Ya, dale, dale. Qué bueno que me has hecho esa pregunta, porque quiero citar justo en una parte de un libro que estaba leyendo, de C.S. Ya. Lewis. Ya, Creo que va a responder la pregunta precisa, mientras voy dando algunas dale. impresiones personales, ¿no? Correcto. La iglesia del Señor, ¿no? Está compuesta por usted y por mí y por aquellos, ¿no? Que están por ahí y por otros que están por allá. Sí. En otras palabras, está compuesto por seres humanos, Ujú, pecadores, ujú. irremediablemente pecadores, Así es. que no podríamos ser salvos si es que no fuera por la gracia y el Amén. amor de nuestro Señor. En otras Amén. palabras, en nosotros no hay nada bueno, no hay nada bueno. Y es más, ya ni siquiera es un secreto a voces, ¿no? Es una realidad. Somos siervos inútiles para colmo, incompetentes, que ni siquiera estamos aptos, Así es. pero encontramos únicamente nuestro valor, encontramos nuestra fuerza, nuestra capacidad en el Señor. Eso. A lo largo de la historia, siempre ha sido así. Se olvida de las maravillas del Señor, se olvida de que nosotros eh, dependemos para todo del Señor y comienza de alguna forma, aun cuando no quiera, comienza pues a dejarse determinar por este mundo. Se comienza a moldar. Entonces, Sí. o comienza a olvidar, por ejemplo, porque nos pasa, me ha pasado a mí y estoy seguro que le pasa al resto, que llega un momento en el cual decimos, no, pero ¿qué va a pensar el público? Y en ese momento nos olvidamos del pasaje bíblico que dice, ¿no? Buscando ser amigos de este mundo, se constituyeron enemigos del Enemigos Señor. de Dios. O sea, olvidamos que de la sociedad no vienen nuestros derechos, de la sociedad no viene nuestra valía. Es solamente es algo referencial, pero no es en absoluto determinante. Ujú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a amar como el Señor nos amó, y el Señor nos enseña a amar eh, con un amor ágape, ¿no? Un amor sacrificado. Y nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros. O sea, la Biblia dice que hay que exhortarnos, animarnos, Sí. perdonarnos, confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en esto damos testimonio de que el Espíritu opera en nosotros, que no somos una organización fundamentada por voto humano, una franquicia. No, 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 somos un organismo vivo, cuyo espíritu aletea en libertad. Nada lo puede contener, ni un decreto, ni las nubes, ni los cielos, ni un templo, nada, está en todos lados. Entonces, Amén. nos impulsa en ese sentido, como una en la iglesia, a actuar como el Señor nos ama. No encuentro exactamente la cita, pero lo voy a parafrasear Ya. porque me parece que es algo importante, ¿no? Es un libro de C.S. Lewis que habla sobre los 4 amores, ¿no? Y en los 4 amores, por ejemplo, habla de cómo se debe de amar, ¿no? Cómo se debe amar, por ejemplo, a la esposa, ¿no? Y habla que no en el sentido, así como el Señor tuvo una corona de espinas, ¿no? No, es dice, el Señor ame a su esposa como él amó a su iglesia. Y Sí, es maravilloso esta sí, comparación, ¿no? perfecto. Cómo amó a su iglesia, ¿no? La amó tanto que se entregó hasta el final. O sea, no acusó, no le dijo nada, o sea, con su ejemplo perfecto derritió todo lo que nos separaba. O sea, nos demostró de una manera tan verídica y tan constatable Nos que abrazó, nos abrazó. eco en nuestro corazón, nos calentó, nos abrazó y nos dijo, así, tanto así te amo. Entonces yo creo que nosotros, en ese sentido, como iglesia, tenemos que volver a nuestro primer amor. Y en el Apocalipsis habla las cartas a las iglesias. Es más, Sí, los apóstoles cartas a las iglesias, a la iglesia en Corinto, mandaban las cartas animando, exhortando, porque es una iglesia compuesta de seres humanos. Yo creo que claro. ahora, el Perú es algo, yo quiero mencionarlo, que el Perú es una nación bendita. En Amén. otras, el Perú es una nación que se distingue de otras naciones, usualmente por su valentía, ¿no? Por ejemplo, cuando se levantó el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, cuarta espada de Marx, y masacraba a pueblos enteros, la iglesia estuvo a la altura.
y predicó, y se enfrentó, y Sí. batalló, y el Señor nos dio la... Me consta, me consta. Vimos cómo la ideología de género cabalgaba y se devoraba denominaciones enteras, naciones enteras, reinos enteros en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos. Antes que llegara al Perú, nosotros nos preparamos y fuimos a su encuentro con valentía. Sacamos con mis hijos no te metas y acá derogamos 9 leyes, nunca pasó la unión civil, el aborto, adopción de niños, nada. Amén. Pero nos hemos preparado para las batallas de fuerzas, de gigantes. Ujú. Apareció un microbio. Ujú. Esa batalla era otro tipo de batalla. Ya no era una batalla de ir a la conquista, de confrontar. Sí, Esa sí, sí, sí. naturaleza, era una batalla de fidelidad hasta la muerte. Era, un grado más elevado, más puro, más Ujú. evidente, era más constatable. Esta vez ya no era de fuerza colectiva, sino era de lealtad, de fidelidad. Correcto. Y por la gracia de Dios, justo antes de esta reunión he tenido una reunión con 5 representantes de 5 regiones del Perú, Mm. que han estado actuando fielmente, cumpliendo la gran comisión, Excelente. yendo a los hospitales, orando por los enfermos, entrando a las camas con COVID y todo. Y lo han hecho sin temor alguno y con el respeto y el respaldo inclusive de autoridades que han pretendido no ver, ¿no? Mm. Pero que ahora están dispuestos a hacer público esta exhortación a que no solamente sean estas regiones y sean Correcto. sino que sea el conjunto de la Iglesia del Perú. Eso. No solamente basta una buena retórica o Sí. una buena escritura, es necesario un ejemplo de vida, es necesario Correcto. concretos. Ahora, felizmente hemos redactado un comunicado que estas semanas va a salir, maravilloso, Amén. que van a firmar estos pastores y con esto comenzar a pedalear otra vez. Correcto, Señor. En el Perú el Señor se ha reservado mucho pueblo. El Perú Sí. se ha reservado, Señor, un pueblo bastante grande que no ha doblado rodillas, que no está acobardada, que no tiene temor, sino se ha reservado un pueblo, un remanente fiel. Ajá. Ahora, yo veo esto como una analogía, ¿no? Yo creo que esto ha sido, la iglesia en el Perú ha estado como una fogata encendida y de pronto ha venido un baldazo de agua, lo ha apagado, ¿no? Pero había una chispita por ahí y otra chispita debajo de la madera Ajá. que alzó el agua, ¿no? Los remanentes, los remanentes. Y esas chispitas poco a poco se han reconocido y el viento ha comenzado a soplar. Y ha comenzado a avivar un poco de esa fogata, ¿no? Amén. Yo creo que ese avivamiento va a hacerse visible y notorio en todo el Perú y en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia es una, no hay otras. Sí. Bueno, la iglesia de estos pastores y la iglesia de estos, no, es una. Es Así la iglesia es. de Cristo, que es fundamento y cabeza de esa iglesia. Es Así es. único Señor. Así es. Estamos preparándonos, estamos ya terminando la redacción y vamos a hacer público esta manifestación, que ya de alguna forma lo he hecho desde hace unas semanas atrás en la página del Facebook, ¿no? Y otras más. Ajá. Y algunos pues no creían, ¿no? Decían, no, es pura habladuría, quiere atacar a la iglesia, pero no, es al revés. ¿Por qué? Porque cuando uno usa la espada que es la palabra del Señor, Así es. es la única espada que cuando tú lo blandes y lo empuñas, en vez de matarte, te resucita. Mm. En vez de lastimarte, te cura. Ujú. Te protege. Te protege. Entonces, en épocas donde hay una guerra espiritual o de ánimo, ¿no? Y se pretende atemorizar, llenar de pánico a las personas, olvidar las maravillas de nuestro Señor, su protección, su amor, su fidelidad, sus proezas en el Perú. En el Perú, una vez más, para traer a memoria, los millones de dólares invertidos en ONGs, en movimientos, en los últimos 15 años para imponer el aborto, la ideología de género, Sí. Ricardo Cabezas, han sido reducidos a cenizas. Pero no porque hemos invertido más plata, sino porque hemos levantado nuestra voz en fidelidad. Amén. Y mejor que esa plata lo lancen al río.
o que construyan una casa con billetes. Pero Ah. se ha ido y se ha reducido a cenizas en el Perú porque hubo la fidelidad de una iglesia dispuesta a resistir Eso. y a batallar y anunciar la verdad y estar completamente enfocados en no rendirse. Estamos prohibidos rendirnos, ¿no? Así Firmes es. y adelante, firmes y adelante. Ahora no Correcto. sabemos la prueba, pero estoy convencido que de la misma forma que el Señor estuvo con nosotros, dándonos su favor y su gracia en estas batallas, al punto que nos convertimos en un punto de referencia moral entre las naciones, Ajá, como ajá. una gema de corona Sí. entre la tierra, expandiendo el colectivo y los movimientos a los países vecinos, a otros continentes, a otras naciones. Hoy también el mundo está mirando y ¿dónde están los peruanos? ¿Qué van a hacer ahora? Sí. Estos, antes que le presentaron siquiera un proyecto de ley para aprobar el aborto, se derogaron 9 de género. Mm, Sí, antes por cosas que finalmente son terrenales, ¿no? O son, digamos, políticas que que de alguna forma, si bien son cuestiones espirituales de fondo, son cuestiones menores en comparación a la iglesia, a la actividad de la Gran Comisión. La pregunta es, ¿y ahora qué vendrá del Perú frente a este desafío? Y yo claro. creo que en estos días, como le he compartido, este grupo de pastores, de remanente, fiel y leal, ya tiene convicción, ya por eso estamos redactando, y muy pronto se va a hacer público lo que ya se ha venido trabajando en secreto y en oración Ok. en el Ujú. Señor, porque ese es el protocolo del Señor. El mundo tiene su protocolo, Eh, su protocolo. O sea, cuando le preguntaron a los discípulos, maestro, ¿cómo vamos a orar? Dijo, mira, acá hay un protocolo para orar. No van a ser como los fariseos. Ustedes primero van a su cuarto, cierran la puerta en secreto, Eso, eso. y yo los recompensaré en público. Es Público. Así es. protocolo. Entonces, nosotros hemos aplicado el protocolo de Mateo 6:6, ¿no? Que es cómo orar, ¿no? Ajá. Y una vez ya planificado, orado, una vez redactado, ya lo vamos a poner en ejecución. ¿Esto qué significa? Este mundo tiene sus protocolos que responden a la razón. No digo que no sean racionales, son lógicas, Correcto. racionales, Correcto. son humanas, son bien intencionadas, ¿no? Pero son a su vez insuficientes, son Ajá. Incompletas, incompletas. incompletas, porque no toman en consideración la integridad Del ser humano. del ser humano, Ajá. lo material, lo físico, lo corporal. Ujú. No es solo del pan vivirá el hombre, ni de pastilla, sino de toda palabra viva que emana de él. Correcto. Si el espíritu está abatido, ¿cómo podrá sanarse el cuerpo? ¿Cómo Eso. podrá sanarse? Y eso está claramente escrito en la Biblia. Sí. Sí, Entonces, sí. nosotros apelamos al espíritu, porque somos conscientes que si en primer lugar el Señor no guarda la ciudad y no guarda nuestros hogares, en Ujú. vano los En vano protocolos, trabaja. Sí. los dictámenes políticos. Sí. Y entendemos que hay un momento en el cual un protocolo, por más bien intencionado, al verse confrontado con un deber moral y un deber espiritual, finalmente no puede primar. Por ejemplo, Ujú. hubo un hombre leproso, con una enfermedad incurable en su época, Ujú. y un protocolo de salubridad que le hacía ponerse campanitas en su Sí. vestimenta para anunciar Alertar, alertar, ¿no? el eje. Pero este leproso fue avesado. Estuvo calculando sin mover sus campanitas ahí mirando, hasta que se acercara el maestro, aquel que sanaba, resucitaba muertos. Ujú. Y este leproso lo fue corriendo, arriesgando que se le quede el pie en plena carrera. Se le cae A una y parte del cuerpo, sí. se acerca y se apostra con rodilla en el piso delante de Jesús, y ya pues lo expone públicamente. ¿Qué va a hacer el maestro? Y le dice, si tú quieres, Sana. sana. Mm. Si tú quieres. Y en Levíticos el protocolo decía que nadie podía estar cerca ni tocar a un leproso porque era declarado inmundo. Mm. En otras palabras, era contra el protocolo de seguridad y de salubridad Mm. siquiera acercarse y mucho menos tocar. Pero el Evangelio de San Marcos nos explica que el Señor lo vio y se llenó de misericordia, de amor. Ujú, ¿Y qué hizo? ujú. No le dijo, serenazgo, llévenselo. No.
No llamó a la policía. ¿Qué hizo? Lo tocó Ujú, y le dijo, sí, quiero, sé sano. Y lo sanó. Y ujú. después el maestro, guardando las formas civiles, le dijo, pero no le digas a nadie. Pero el leproso no podía guardárselo para sí mismo. Sí, Lo anunció a todos lados que Jesús mismo tuvo que irse a a Capernaum y otro sitio. tuvo que esconderse un tiempo razonable. Pero ese es el Cristo que seguimos. O sea, nosotros no seguimos un Cristo que tiene su mascarilla de distancia social. Mm, No toca. No, no, ese es un falso Cristo. El Cristo que nosotros seguimos no tiene temor porque está convencido de que esta vida es solo un peregrinaje. Y así eso es lo es. que esta vida va a pasar. Por eso el cristiano tiene que vivir encendido, porque si no está encendido en su Señor, está muerto. Está Así muerto. es. Así es. Ahora, excelente. Estaba recordando mientras compartías estas reflexiones que estamos haciendo de cómo has visto a la iglesia, en una de las salidas que tuvimos, mes de abril, los días que nos tocaba salir, hubo un momento donde había gente que estaba afuera con letreros ancianos que decían que necesitaban ayuda, no tenían para comer, ¿no? Y nosotros, sin darnos cuenta de la gente que nos observaba, en cada acción que hicimos en esa cuadra, escuchaba comentarios de gente que decía, qué bien los hermanos, qué bien cómo ayudan. Y yo volteaba y eran personas que definitivamente no eran evangélicos, pero cómo estaban glorificando, en cierta manera, a Dios por las buenas obras, ¿no? Como el Señor Entonces, deja tu... sí, así es. Entonces, por ese lado, yo he tenido algunas observaciones, algunos hermanos que me decían, pastor, la orden es que nadie salga. Le digo, bueno, yo tengo que salir para comprar, mis hijos tienen que alimentarse, tengo que salir a veces a hacer alguna gestión, tengo que salir algunas ocasiones, pero siempre, cada vez que salgo, siempre me llevo algo para compartir, algo para llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque, y yo le decía, por si acaso yo me lavo las manos 20 segundos, me echo jabón, en la casa tengo que limpiarme los zapatos, cumplo todo el protocolo. Pero si hay algo que no quiero que me falte en este tiempo de pandemia, es sensibilidad, Claro. compasión, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, porque eh, yo también puedo ver, me doy cuenta que en las redes he leído muchos comentarios de respetables creyentes y es mi oración que juntamente con la lectura que tienen de las cosas como debe vivir un cristiano, que lo practiquen, que lo Ujú. practiquen, que lo practiquen, porque si nos quedamos solamente en la revelación, en la comprensión de esa verdad que anima, que inspira, pero yo no lo practico, sin duda que es como un símbolo, ¿no? Un símbolo que retiene. A mis hijos, por ejemplo, mi hijo saca a la perrita a dar unas vueltitas. Hijo, sal con Biblias. Y sale con las Biblias. O Claro, sea, claro. esa es la idea, que nuestro lenguaje como cristianos, como líderes, llamados al pastorado, llamados a la política, que juntamente con la revelación, con la comprensión, la gracia de Dios, podamos nosotros en pequeñeces, aun cuando sea, demostrar que estamos, lo que hablamos lo estamos viviendo. Eso es muy importante. Me parece tan oportuno, Pastor, lo que acaba de decir, que quiero complementar a su reflexión que me parece acertada, no solamente en un sentido lógico, lúcido, sino espiritual, ¿no? A ver, el cristiano no se caracteriza por su conocimiento epistemológico, teológico sobre el Sí, Señor. No, no, sí, no. El cristiano tampoco se caracteriza, principal no es la creencia de que es un crédulo, no, así es. porque la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entiendo. O sea, no basta con creer y temblar, Señor. Y temblar, no, Mm, no, no. Dice, los demonios también lo hacen, no, no hay nada novedoso en creer. Y si se trata de conocer al Señor, ¿quién conoce más que los ángeles caídos? Que han habitado con Él desde la eternidad. mm, Yo apuesto que un debate teológico entre cualquier mejor teólogo terrestre y un ángel caído, ¿quién va a saber más? El ángel caído, porque el ángel caído ha vivido con Él, por eso es caído.
Pero no es ni el conocimiento, ni tampoco la creencia lo que caracteriza al creyente, sino es la fe y el amor, o el amor y la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la materialización de la Así creencia. Es decir, como yo creo que el Señor ha resucitado y en su muerte yo también cuando muera seré resucitado con Él, entonces yo tomo riesgos llenos de fe que son letales y mortales. Porque sé que si muero, he ganado. Porque estuve con Cristo. Y si vivo, es para seguir haciendo, ¿no? Entonces, eso es fe, porque ya no estás sujeto como quien no tiene esperanza, Así es. ¿no? Estás viviendo, esa es fe. Y segundo, amor. El amor se entrega. El amor es más allá que el conocimiento. El amor es superior a la fe, superior a la esperanza. El amor es sacrificado. El amor es el idioma de nuestro Señor. Ese es el idioma de nuestro Señor, ¿no? Entonces, yo creo que el cristiano debe, en todo sentido, procurar. ¿Por qué? Porque cuando uno procura, como lo dije al inicio, solamente el que ha intentado ser bueno realmente sabe lo malo que es. Porque el malo piensa que es bueno todavía. O sea, el malo dice, mira, felizmente yo no soy como el otro, ahí corrupto, político, como ese publicano, sinvergüenza, ladrón, yo sí diezmo. Pero ese claramente dice que ese no es, eso no es. ¿A cuál de los dos ha escuchado su oración? ¿Al fariseo o al publicano? No, el que procura, al procurar, reconoce su condición. El publicano ni siquiera se sentía digno de mirar. Sí, levantar el rostro. Sí. Al Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador, ¿no? Ten misericordia de mí. Esa es lo que llega audible al cielo. Y eso Así es lo que, en mi opinión, como cristianos debemos de exhortar, animar, para que nuestras oraciones colectivas, unidas, públicas, como privadas, sea, Señor, ten misericordia de nosotros, que ante esta situación hemos dudado qué hacer. Como quien se olvida. Como quien se olvida ese pasaje que Jesús le dice, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Sí. Y después le dice, por lo tanto, id y predicar a las naciones, bautizándoles en mi nombre. La pregunta es, ¿nos hemos olvidado esto, que aceptamos la nueva normalidad en la cual está prohibido el bautismo? O sea, la gran comisión ha quedado cercenada, abolida. Una normalidad que nosotros debemos de celebrar. No. Entonces yo creo que de procurar, porque al procurar partimos de nuestro reconocimiento caído, de cobarde, de temeroso, de ignorante, de impotente. Y está bien que lo digamos, porque sería pretender no asumir con transparencia la situación en la cual este contexto nos ha empujado. Así es. Reconoce esa condición, sí, pues me sentí confundido, tuve temor, me escondí, Así es. No supe la ley, no sabía el derecho internacional, la constitución, tiene razón, no supe, soy un miserable, ten misericordia de mí, ahí la cosa cambia. Correcto. Ahí recién ya el Señor viene a intervenir, pero mientras nosotros nos paremos en nuestro pedestal y digamos, la nueva normalidad, hay que acatarlo, hermanos, que se cumpla la voluntad de Dios. No le podemos hacer responsable a Dios lo que es nuestra responsabilidad. Claro, como también tomar un papel de aquellos que tal vez salen movidos, revestidos del amor de Dios, de la misericordia, aunque con temor, pero salen a hacer el bien. ¿Por qué salen? No te sujetas a las autoridades. Entonces, yo creo que en la madurez que la palabra nos demanda en este tiempo a todos nosotros, es que debemos de siempre hacer que el protocolo de Dios sea vigente para nosotros, siga siendo vigente. El otro es algo que lo necesitamos para este tiempo, pero por encima de eso está el protocolo de Dios, el amor, la misericordia, el hacer el bien, el predicar el evangelio. Algo que también me estoy dando cuenta, Cristiancito, es como una autorreflexión. Yo oro por todos los líderes que están siendo llamados a la política en el Perú. Y si hay algo que yo veo es que a todos nos ha dejado lecciones esta pandemia. Como tú bien dices, bueno, ok, voy a procurar hacer ajustes.
como nunca, veo que la necesidad de poder hablar de Jesús aún a los que están llamados en la política, sí a construir con justicia, con verdad, con bienestar, con todo eso, mi mensaje va a ser siempre Jesús. Porque queramos o no, hemos estado y estamos todavía en un valle de sombra y de muerte. Entonces, uno es más consciente de eso, uno es más consciente de eso, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, yo quiero animar a todos los líderes políticos que Dios está levantando. Cada vez que salgan, Dios sabe que lo han hecho seguramente, pero con mayor sentido de unanimidad, métanse en sus bolsillos, en sus carritos, Biblias, folletos. O sea, ese hábito te permite ser una persona realmente que vas a poder inspirar y que cuando uno es fiel en lo poco, Dios le pone en lo mucho, ¿no? Es lindo. La voluntad de Dios es que los líderes políticos que el Señor levante puedan ser un tremendo testimonio con su vida, pero también llevando el Evangelio de Jesús a esas autoridades, mostrándoles el camino, porque la voluntad del Señor es que nadie se pierda, ¿no? Y a mí me encanta cómo en estos años en el Congreso, muchos congresistas que no han estado cerca en cierta manera del Evangelio, por lo menos han escuchado, por lo menos saben que hay un camino, hay una verdad, hay un solo mediador, ¿no? Y eso es algo que no debe de perderse, ¿no? Que la cuarentena no hagas, más bien que pueda reforzar esa razón esencial por el cual vivimos. Me parece, Pastor Cabezas, maravilloso el ejemplo que comparte, porque sea lo que sea que hagamos, inclusive el dar, el asistir al pobre, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Amén. O sea, siendo de parte de Jesucristo, ¿no? Esta Biblia, este pollo a la brasa, esta comida, este dinero, esta propina, es de parte de Jesucristo, que el Señor te bendiga y te prospere. Eso es importantísimo, porque cuando a veces puede ocurrir que algunos pueden caer en el error de pensar, o mejor confundirse, mejor dicho, de que simplemente abastecer con comida o con alimentos o con ayuda monetaria, ¿no? Uno hace el bien, pero no necesariamente eso basta. Es necesario que toda acción vaya acompañado de un mensaje de amor, porque eso es lo que lo hace como una ofrenda agradable al Señor. Así es, ¿No? así es. Oye, Pastor Cabezas, me he enterado que hoy es su cumpleaños. Feliz. Mañana es mi cumpleaños. Bueno, ya adelantado. Ya. Muchas gracias. Gracias, querido Cristian. Bueno, el tiempo nos está quedando corto, mi estimado Cristian. Yo te agradezco mucho, realmente me edifica tu lectura, tu entendimiento y sobre todo una actitud de humildad que necesitamos tenerla. Esta pandemia nos ha dejado enseñanzas muy, muy fuertes, más profundas. Para mí ahora decir el vivir es Cristo, el morir es ganancia es más profundo. Es mucho más profundo, ¿no? Para mí el poder decir que el que gana almas es sabio es mucho más profundo. Entonces, creo que a todos Dios lo ha encaminado, Dios quiere encaminarlo para mí en toda esta situación, a fin de que los que sobrevivamos en la gracia de Dios después de esta prueba, que realmente el nombre de Jesús esté siempre en nuestros labios, ¿no? Yo oro para que Dios levante Daniel, Nehemías, Esther, gente como tú con un llamado, ¿no? Y mis hijos me preguntaban, papá, pregúntale si es que Cristian postula el próximo año congresista. Esa pregunta tiene que hacerle cajón. Digo, pero no está en el tema. No, pregúntale, papá, pregúntale. Bueno, y bueno, Cristiancito, sobre ese punto, estos 5 últimos minutos que tenemos, ¿qué es lo que Dios le ha estado diciendo a Cristian con respecto a ir por ese camino? Muy buena pregunta, Pastor. La verdad que desde que tengo vida, ¿no? Aún no he postulado nunca a un cargo público. ¿Verdad, no? Nunca, ni a regidor, ni a congresista, ni alcalde, nada. A pesar de que me siento un llamado bastante contundente y claro hacia la política, hacia el servicio público, ¿no? De profesión y todo. Y mi oración va a ser siempre servir al Señor en esta área, ¿no?
Aún no tengo la confirmación de necesariamente ser yo el candidato, pero sí tengo la confirmación absoluta y plena de que este es el área donde el Señor me ha llamado. Durante estos últimos 2 periodos congresales, como ustedes saben, he apoyado con todo mi denuedo, con todas mis fuerzas, con todo lo que he podido a mi padre, quien lo conozco, ¿no? A quien lo amo, y he podido batallar codo a codo, ¿no? Codo a codo. Y es mi oración que Dios permita levantar y que siga levantando a más hombres y a más mujeres, porque estas batallas no son de uno, ni de una familia nomás, ni de dos, es una batalla de muchos. Y yo, el Señor ha ido respondiendo mis oraciones. Dios ha levantado a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos jóvenes maravillosos, brillantes, y mi oración va a ser eso, buscar el momento preciso, el momento preciso. Una anécdota. Hace poco me invita a un partido político, ¿no? Y me invita a una cena, todo, y me dice, muy bien, Cristo, todo esto es para presentarte como nuestro candidato presidencial. Gracias. Ay, ay, ay. Yo tengo 31 años, le dije. ¡Oh! Que nos habías avisado antes, dice. La cena salió buena. Pero gracias por la cena, dije. Que la vida Ay, Cristian. hay un tiempo para todo. En la vida hay un tiempo para Sí, todo. ok, muy bien. Firme, pues será pues confirmado no solamente en mi corazón, sino en el corazón de todos, en el corazón de todos, como tiene que ser. Sí, quiero animar a los que me escuchan de que oremos y nos comprometamos que en el área pública, o sea, en la política, nuestro voto, nuestro ejercicio sea como para el Señor. Eso. Porque algunos piensan que no hacemos política, pero sí hacemos política. Desde el momento que uno vota, o deja de votar, o vota blanco, viciado, está haciendo una política. Entonces la pregunta es, ¿la política estás haciendo para construir, o para destruir, o para mantener el status quo, o es un voto de resentimiento, un voto de venganza, es un voto de odio, o es un voto de proposición, ¿no? Yo creo que es importante que todos siempre busquemos glorificar a Dios en todas las áreas, incluyendo la política. Y bueno, yo estaré trabajando estas semanas que vienen, estos meses, apoyando a todos, ¿no? Los que tengan este llamado, y eventualmente haré conocer también a quienes vamos a estar respaldando, que con la oración de Dios es nuestro anhelo que podamos unirnos y conseguir la gracia del Señor. Porque más importante que conseguir cualquier otra cosa, que podría ser recursos, afiliados, etcétera, más importante que todo es conseguir que nuestra obra sea aprobada por el Señor. Porque si es aprobada por el Señor, ya todo lo demás viene por añadidura. Amén, amén. Muy bien, amigos, estuvo con nosotros nuestro queridísimo amigo, Cristian Rosas. Sin duda que es una bendición, un honor para mí, Cristiancito, poder haber participado contigo. Sé que Dios está preparando tu corazón para nuevos desafíos, ¿no? Y gracias por permitirnos tenerte a ti como el hombre que lo que no podíamos hablar o estar cerca de las autoridades, pues el Señor usó tu vida, la de tu querido padre, ¿no? Y de muchos otros, ¿no? Muchos otros que también ahora están yendo por ese camino de poder, como dice el Salmo 126, 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué lindo es que Dios está levantando gente que quiere que este país sea edificado con los principios de la palabra de Dios, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Bueno, Cristiancito, palabras finales y por favor, no tal vez para unos días, sino de acá un tiempito me gustaría que me permitas otra entrevista para poder conversar un poco, especialmente a la juventud. Hay mucha juventud realmente que quiere seguir siendo pro vida, pro familia. Claro. Y durante esta cuarentena, pues, obviamente la situación nos ha llevado a otro tipo de preocupaciones. Claro que sí. Pero hay mucha gente, mucha juventud que tiene en su corazón seguir defendiendo la vida y la familia. Entonces me gustaría que tal vez de repente a fines de julio, como un mensaje a la patria, algo así, a los jóvenes, a animarles, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Creo que eso es algo muy importante. Bueno, gracias, Pastor Ricardo Cabezas, por este espacio, también por este tiempo que me cede, ¿no? Para poder compartir en esta entrevista. Y la verdad que siempre me siento honrado, como le dije al inicio, poder compartir con usted, un siervo de Dios que lo he visto en las batallas. Y mis palabras finales es de ánimo
a los oyentes, a la audiencia, que recuerden que no hay que tener temor a que pueda tener poder sobre esta vida física, sino sobre aquel que juzga sobre la vida espiritual que finalmente es eterna, ¿no? Algún día todos nuestros argumentos, explicaciones, justificaciones, posiciones colectivas, individuales, denominacionales, etcétera, van a ser deliberadas delante de un gran trono, incorruptible, delante de un juez, justo y verdadero a la vez, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que pesa nuestros corazones. Y en ese sentido, y en memoria de esa imagen, les animo a vivir procurando buscar la aprobación del Señor en temor reverente, en verdadero temor a Dios, sirviéndole con temor y temblor, porque en esto no solamente hay gran sabiduría, sino en esto es, digamos, el propósito de la vida del cristiano, procurar ser aprobado por su Señor. Y por último, tampoco a no tener ningún tipo de vergüenza o temor en reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, porque esa es la gran arma del enemigo, ¿no? Hacernos sentir culpables permanentemente, acusarnos, confundirnos, reducirnos, arrinconarnos. Pero volviendo a la imagen de la corte, ¿no? Cuando uno se postra en oración a Dios en lo privado y le confiesa sus pecados de forma específica, literal, precisa, recién cuando uno confiesa y se declara culpable, tiene acceso al abogado de oficio. Y el abogado de oficio no es nada más ni nada menos que nuestro propio Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él levanta su mano que tiene un hueco y le recuerda a su padre: papá, yo ya pagué el precio. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que siempre, siempre buscar y confesar para que nuestro abogado de oficio, nuestro maestro, entre en la escena. Y si estamos con Él, no hay que tener temor a nada ni a nada. Amén, amén. Muchas gracias, Cristian Rosas. Gracias, amigos de Bitácora 10BM. Siempre es muy grato poder compartir con Cristian. Ya todos son testigos que él me ha dicho una entrevista más para la juventud que tiene carga por la vida y la familia. Gracias, Cristian. Saludos a tu linda esposa, a tu familia. Un abrazote. Dios te bendiga. Y adelante, adelante con el llamado. Bendiciones. For the rest of your life. But what about us? This is keyboard margin control, key triple lever for German key.